Buenos días, nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto final de electrotecnia y nuestro grupo está conformado por mi persona, Natalia Herrera, Camila Fajardo, Cristian Lemos Linda Rivas, y Manuel Moreno. Natalia Patiño López y dos personas más que no están en el video, que se llaman Evi Caicedo y Martín Ley. Las 4 ponerlas de abajo a las 4 de arriba. Eso, así. Pero menos que le pongo más por ti. Y este Tiene dos caras. con este. Falta un cablecito de. Y este con este. Pueden revolverla, sacar la otra caja. porque no está hostigante. De KM2 con KM3, 2 con 2, 4 con 4, 6 con 6. No hay más, creo. O sea, no hay más. Sí, para allá. ¿Y no hay otro? Por ahí había. Allí hay más. Ah, también. Bueno, este es el tablero 1. Se programó con el PLC para que sea el funcionamiento de cambio de giro del motor. Entonces vamos a ver cómo funciona. Al presionar este botón, el motor gira hacia la derecha y podemos ver que hay un voltaje de 120-121 voltios y si se observó hubo una corriente pico de 1 y se establece en 0.25. Ahora, al hundir el otro botón verde, se puede observar que hay un cambio de giro, el motor gira hacia el sentido contrario y tiene el mismo voltaje y ocurre lo mismo que sucedió con la corriente, una corriente pico de 1 y se establece en 0.25. Mira aquí, apagamos otra vez el sistema. Bueno, este es el tablero 2 que también fue programado con el PLC para que en 8 segundos cambie de conexión Y a conexión delta. Él lo hace automáticamente. Se puede ver que en conexión Y tiene un menor voltaje. Si lo vemos nuevamente desde el principio es de 120 y a los 8 segundos que hace el cambio automático a delta, el voltaje aumenta a alrededor de 210 y asimismo tiene un mayor torque el motor. En cuanto a la corriente, se observa que la corriente pico inicial es 0.8, luego se establece en 0.4, en 0.2 y cuando hace el cambio automático sube a 0.4 amperios la corriente. Vemos que el motor 1 se prende en un sentido de giro con un voltaje de 122 volts. Después se va a prender el motor 2 en una conexión estrella con un voltaje de 121. Después va a hacer un cambio de conexión a conexión delta, donde el voltaje sube. El motor 1 se va a parar, cambia su sentido de giro, pero igual el voltaje va a ser constante al que ya tenía anteriormente este motor. Se para el motor 2 y finalmente el motor 1 se debe pagar manualmente. Esto está hecho con una programación del PLC y pues la conexión de los respectivos tableros. Hola, buenos días. Para continuar con nuestra explicación y sustentación del proyecto final de electrotecnia, ahora veremos un poco sobre las funciones lógicas. Primero que todo, pues para contextualizar, cabe recordar que mis compañeros le explicaron el objetivo de la práctica, el cual era trabajar con dos tableros y programar ambos, y el objetivo era que en uno de los motores se diera un cambio de giro del motor y en otro se encendiera en una conexión estrella y después se pasara a una conexión de triángulo. En resumidas cuentas, lo que hacía el programa
era que al pulsar el botón verde en el tablero 1 se cuentan 8 segundos y este manda una señal. Después de los 8 segundos mandaría una señal por medio de Q4, que sería la entrada I8. Aquí podemos ver que pues para que se encienda este tablero 2 hay dos posibilidades, ya sea por la entrada I2 o por la entrada I8. Esto es dado que pues está conectado a un ADOR, que es una función lógica. Entonces vamos a ver qué pasa con I8. Cuando se enciende I8, en este tablero pasan 5 segundos para que se dé el cambio pues de conexión de delta de estrella a triángulo y se activa la salida Q2. Esa salida Q2 estaría conectada directamente con la entrada I6 del tablero 1. Cuando se activa I6 hay un temporizador de 3 segundos para que el motor se apague por 2 segundos y vuelva a encenderse, pero esta vez en un sentido de giro contrario. A su vez, esto va a enviar una señal al tablero 2 por medio de I7, lo cual es que después de 5 segundos este tablero se va a apagar y quedará funcionando solamente el tablero 1. Y ese tablero se apagará cuando se presione el botón rojo. Esto es, como a resumidas cuentas, el objetivo de la práctica. Ahora bien, vamos a ver la importancia de las funciones lógicas. Aquí podemos ver que está conectado a una función OR, una función y un negador. Bueno, sabemos que muchos de los componentes utilizados en la automatización industrial, tales como los interruptores o los relés, presentan dos estados claramente identificados, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado, ya sea que conducen o no conducen. Encontramos tres tipos de funciones lógicas, pues las principales. Vamos a ver la importancia de cada uno y la función que cumplen. Aquí encontramos una función lógica AND. La función lógica AND tendrá una salida activada, es decir, energizada, solo si sus contactos normalmente abiertos tienen el nivel lógico 1, es decir, si ambos están normalmente abiertos, pues cerrados, perdón. Es decir, si estos dos contactos mandan una señal de 1, esta AND se va a activar. Es decir, que para que esta AND funcione debe ser siempre igual a 1, no hay excepción. Si y solo si estos dos contactos son 1, esta salida se va a activar. Por otro lado, encontramos la función lógica OR. Esta función se presenta activada si uno o todos de sus contactos se encuentran en el estado lógico 1. Por eso aquí la aclaración puede ser mayor o igual a 1. La única forma de que esté desenergizada es cuando todos sean 0, es decir, que todos estén desactivados. Por último, encontramos una función inversora. La función inversora, pues a diferencia de la AND y la OR, solo requiere un contacto de entrada, como lo podemos ver en este caso, el cual debe ser normalmente cerrado. Esta salida se presenta activa, es decir, energizada, si el contacto se encuentra en el estado lógico de 0. Es decir, esta salida se encuentra en 0, llega a la negadora, la niega y por eso queda activa. En contraparte, esta salida se encuentra desactivada cuando el interruptor tiene un estado lógico de 1, como lo podemos ver en este caso. Aquí la entrada viene con un estado lógico de 1, llega al negador y se desactiva. Bueno, esta ha sido toda la explicación referente a las funciones lógicas. Espero haya sido de la mayor claridad posible. Y así finaliza nuestra explicación del proyecto final de electrotecnia. Muchas gracias.